El día que todo comenzó nadie lo notó. No hubo fuego cayendo del cielo. No hubo trompetas resonando en los continentes. No hubo estrellas desplomándose ni señales visibles en los cielos. Solo un nacimiento silencioso, el llanto de un niño en algún lugar del mundo. Un instante aparentemente insignificante, perdido entre miles de millones de historias humanas. Pero según antiguas profecías escritas hace más de 2 milenios, ese nacimiento no sería casualidad. Porque el Anticristo, la figura más misteriosa y temida de las Escrituras, no aparece al azar. Surge siguiendo un patrón, un proceso, un escenario preparado lentamente a lo largo de siglos. Una cadena de eventos que comienza mucho antes de que el mundo siquiera imagine su existencia. Y para comprender su origen es necesario regresar a los textos más antiguos. A las palabras del profeta Daniel, escritas hace más de 500 años antes de Cristo. Allí aparece una frase que durante generaciones ha desconcertado a estudiosos y teólogos. Una frase breve pero inquietante que habla del príncipe que ha de venir y afirma que surgirá del pueblo que destruyó Jerusalén y su templo. Una pista histórica que conduce inevitablemente al Imperio Romano. El poder que en el año 70 después de Cristo arrasó la ciudad santa, quemó el templo y dispersó a su pueblo. Desde entonces muchos intérpretes han llegado a una conclusión perturbadora. Que el Anticristo tendría relación con un imperio heredero de Roma. Con un sistema político que continúe su legado. Con un poder que resurja de sus cenizas bajo otra forma. Porque los imperios rara vez desaparecen completamente. Solo se transforman. Cambian de rostro. Evolucionan con el tiempo. Y así surge la primera posibilidad inquietante. El primer candidato profético. Un líder nacido de un imperio moderno que continúe la estructura romana. Un gobernante surgido de un bloque de naciones unificadas. Un sistema multinacional capaz de dominar el mundo no mediante conquistas militares tradicionales, sino mediante alianzas, economía y poder político global. Un escenario en el que el mundo atraviesa una crisis sin precedentes. Guerras simultáneas en distintos continentes. Colapso económico global. Inestabilidad social. Miedo colectivo. Instituciones debilitadas. Y en medio de ese caos emerge una figura extraordinaria. Un líder europeo carismático capaz de unificar naciones divididas, restaurar estabilidad económica, resolver conflictos internacionales y ofrecer orden donde antes solo existía desorden. Un hombre celebrado como Salvador mundial. Admirado por su inteligencia. Seguido por multitudes que ven en él la solución definitiva a los problemas de la humanidad. Y sin saberlo, podrían estar siguiendo al personaje descrito en las profecías antiguas. Pero la Biblia no solo habla de un líder. También habla de un lugar. Una ciudad específica donde ocurrirá el momento central de la historia final. Una ciudad única en el planeta porque concentra el significado espiritual de 3 religiones globales. Jerusalén. El corazón histórico del conflicto humano. El punto donde convergen fe, política y poder. El lugar donde según las Escrituras se levantó el templo antiguo. Donde Jesús fue crucificado. Donde millones esperan la llegada del Mesías. Donde se concentra una tensión espiritual y geopolítica sin precedentes. Y allí aparece otra pieza del misterio. Porque el apóstol Pablo escribió que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios proclamándose divino. Pero hoy ese templo no existe. Solo quedan ruinas antiguas. Sin embargo, existen movimientos reales que buscan reconstruirlo. Organizaciones dedicadas a restaurar los rituales antiguos. Proyectos que parecen imposibles, pero que lentamente avanzan. La profecía sugiere entonces un escenario concreto. Surge otro posible candidato. El mediador de Jerusalén. Un líder mundial que logra lo impensable. Que resuelve el conflicto histórico entre pueblos enfrentados durante generaciones. Un evento que el mundo consideraría milagroso. Un acto político que parecería sobrenatural por su complejidad. Un hombre aclamado como el mayor pacificador de la historia. Pero según las Escrituras, ese mismo líder posteriormente entraría al templo restaurado y se declararía Dios. Revelando así el engaño definitivo.
mientras esta posibilidad se analiza, surge otra aún más inquietante. El libro de Apocalipsis describe la caída de una entidad llamada Babilonia la Grande. Una ciudad o sistema que domina el comercio mundial. Un centro de riqueza global cuya destrucción provoca el colapso de la economía del planeta entero. Una descripción que durante siglos parecía simbólica. Pero en la era moderna adquiere un significado concreto. Hoy existen centros financieros capaces de influir en toda la economía global. Sistemas comerciales interconectados. Mercados que determinan el destino de naciones enteras. Así aparece el tercer candidato profético. El arquitecto del sistema económico mundial. No necesariamente un rey tradicional ni un conquistador militar, sino un líder tecnocrático que controla la estructura financiera del planeta. Un gobernante cuyo poder no proviene de ejércitos, sino del control del comercio. Un sistema donde cada transacción pasa por una autoridad central. Donde el acceso a la economía depende de la autorización del sistema. Apocalipsis describe un tiempo en que nadie puede comprar ni vender sin una marca específica. Una idea que durante siglos parecía imposible. Pero hoy parece tecnológicamente viable gracias a la identificación digital, la biometría, las monedas electrónicas y los sistemas de vigilancia global. En este escenario el poder máximo no sería territorial, sino económico. Un dominio invisible pero absoluto. Un control silencioso sobre la vida cotidiana de toda la humanidad. Pero el misterio continúa. Algunos estudiosos señalan otra posibilidad basada en las visiones del profeta Daniel que describen conflictos entre reinos del norte y del sur en regiones asociadas con las antiguas civilizaciones del Medio Oriente. Esto ha llevado a otra interpretación. El anticristo podría surgir como un unificador regional. Un líder capaz de reunir pueblos históricamente divididos. De controlar recursos energéticos esenciales para el funcionamiento del mundo moderno. De obtener influencia global mediante el dominio estratégico de la energía y la geopolítica. Un gobernante inesperado que asciende desde una región marcada por conflictos y se convierte en autoridad planetaria. Un cuarto candidato que encaja con ciertos elementos proféticos y que muestra cómo el origen del anticristo podría ser distinto de lo que muchos imaginan. Pero independientemente del escenario específico, las escrituras insisten en una característica central. El anticristo no aparecerá como un monstruo. Aparecerá como un salvador. No será reconocido por su maldad inicial, sino por su aparente bondad. Será carismático, persuasivo, inteligente, capaz de resolver crisis que parecen imposibles. Traerá paz temporal, prosperidad aparente, estabilidad política, soluciones rápidas a problemas complejos. La humanidad lo seguirá voluntariamente porque creerá que representa la esperanza definitiva. Aquí se encuentra el aspecto más inquietante de la profecía. El engaño no será impuesto, sino aceptado. El poder no será tomado por la fuerza, sino entregado por admiración. Para fortalecer su autoridad, las Escrituras advierten que realizará señales extraordinarias. Prodigios inexplicables. Eventos que convencerán incluso a los escépticos. Manifestaciones que harán que el mundo crea que su poder es divino. Una fascinación global que consolidará su dominio. Bajo su gobierno se establecerá un sistema de control sin precedentes. Cada individuo será registrado, monitoreado y autorizado. La participación en la sociedad dependerá de la obediencia al sistema. Una estructura global que integrará política, economía y tecnología en un único mecanismo de poder. Pero la Biblia nunca revela su nombre ni su identidad específica. Solo describe su perfil. Un líder mundial. Un genio estratégico. Un gobernante capaz de unir naciones. Un controlador del comercio. Un imitador de Dios que busca adoración y autoridad absoluta. A lo largo de la historia muchas figuras han sido consideradas posibles anticristos por sus contemporáneos. Emperadores romanos. Conquistadores imperiales. Dictadores modernos. Sistemas totalitarios. Cada generación ha creído ver las señales en su propio tiempo. Pero las profecías describen algo mayor que cualquier ejemplo histórico previo. Un dominio verdaderamente global.
un control planetario completo nunca antes logrado. Según los textos sagrados, su reinado será breve aunque intenso. Un periodo de dominio de 3 años y medio, seguido por un enfrentamiento final que terminará con su caída, su derrota y el juicio definitivo. Pero hasta ese momento el mundo entero lo seguirá, convencido de que ha encontrado a su Salvador. Así el misterio permanece abierto. Las señales descritas en las Escrituras parecen cada vez más compatibles con la realidad moderna. Los escenarios posibles existen. Los sistemas descritos son técnicamente viables. Las condiciones globales parecen preparar el terreno para un liderazgo mundial sin precedentes. Por eso la pregunta más inquietante no es quién será el anticristo ni cuándo aparecerá. La pregunta es de cuál de estos escenarios surgirá. ¿Del imperio moderno heredero de Roma? ¿Del mediador que establezca su poder en Jerusalén? ¿Del arquitecto del sistema económico global? ¿Del unificador inesperado del Medio Oriente? ¿O tal vez el verdadero origen será una combinación de todos ellos? Un sistema aún más complejo que cualquier interpretación humana. Un escenario que podría estar formándose silenciosamente ante los ojos de una humanidad que observa sin comprender. Porque si algo repiten las profecías antiguas es que el mayor peligro no será reconocer al anticristo demasiado tarde, sino no reconocerlo en absoluto. Y mientras el mundo continúa su curso entre crisis, avances tecnológicos, conflictos políticos y transformaciones sociales, la historia avanza lentamente hacia un punto desconocido. Un momento en el que, según estas antiguas advertencias, surgirá una figura capaz de cambiar el destino de la humanidad para siempre. Queda entonces una última pregunta suspendida en el tiempo. Si las señales existen, si el escenario está listo, si el sistema puede formarse, ¿estará el mundo preparado para reconocerlo cuando finalmente aparezca?